A mediados de los 50, comenzó en Berlín el éxodo de la gente que no podía seguir viviendo en un país comunista. Los doctores, maestros, abogados, ingenieros se iban lo antes posible y algo tenía que hacerse para detenerlos. Por eso se construyó el muro separando el este del oeste de Berlín, así nadie podía ir de una punta a la otra. Cuando se levantó el muro en agosto del 61, inmediatamente comenzaron las escapadas. También inmediatamente aparecieron todos los reporteros americanos intentando filmar esas subidas. Había gente que saltaba desde las ventanas, gente colgada de los cables, gente que intentaba salir por los sistemas de cloacas. Y luego las personas empezaron a cavar túneles. Teníamos permiso para filmar en los túneles que cavaban los estudiantes de ingeniería. Ellos querían construir una especie de subterráneo metropolitano, eran ambiciosos. Esta es la historia de estas personas y el túnel. Existía el drama del espíritu humano. Y nosotros estuvimos allí mientras se desarrollaba, golpe tras golpe. Los líderes eran dos jóvenes italianos, estudiantes de la Universidad Técnica. Se lo dejamos claro a la NBC. Si mucha gente se enteraba, sería una catástrofe. Pero teníamos que correr el riesgo. Después de todo, si no podíamos confiar en la NBC, ¿en quién podíamos confiar? Todo estaba en conocer algunas cosas básicas, y luego todo era dagas y cloacas. La noche del 9 de mayo de 1962, media hora antes de medianoche, se comenzó el túnel. El túnel recorría desde una construcción bombardeada en Berlín Occidental hasta un departamento del lado de Berlín Oriental. Era algo realmente peligroso. La policía de Berlín Occidental era realmente salvaje. Digamos que le dispararían a cualquier cosa. En el año después de la reconstrucción del muro, más de 40 personas murieron intentando escapar de Alemania Oriental. Conocíamos los riesgos e intentábamos pensar en todos los detalles. Eran muy cuidadosos. Había 20 estudiantes cavando el túnel y trabajaban rotando las 24 horas. Cada uno cavaba por una razón. Intentaba sacar a un hermano, una hermana, una esposa, un chico. Todos los que cavaban obtenían un ticket para sacar a alguien de Alemania Oriental. Este excavador era un refugiado. Estaba trabajando para rescatar a su hermana. Era mi deber ayudar a mis amigos y a los relacionados conmigo. No teníamos dudas de que hacíamos lo correcto y lo único que podíamos hacer. Al lado de los excavadores había un espacio para los camarógrafos que se apoyaban en sus espaldas. Empezaba a hacer mi trabajo de cámara y me metí en una responsabilidad muy grande. Todos estábamos muy asustados, pero cuando empezamos a trabajar, creo que nos olvidamos y solo seguimos adelante haciendo lo que queríamos. Para el 6 de junio estaban excavando bajo la zona de los muertos. El trabajo se tornó más duro. Me pareció muy importante el hecho de filmar cómo fue este enorme trabajo. A pesar de que los jóvenes se mecanizaron sus equipos cada vez más, sus máquinas básicas eran las manos. A medida que pasó el tiempo, estuvimos mejor, porque estábamos mejor equipados. Luego descubrimos que en el frente no había más oxígeno. Y no puedes respirar sin aire fresco, es como respirar en una bolsa. Después de hacerlo 20 o 40 veces te cansas y te duele la cabeza. Compraron un compresor, instalaron tubos y aire del oeste corría bajo el muro hacia Berlín Oriental. Finalmente llenaron todo el basamento con polvo porque cavaron demasiado polvo. En este momento el túnel medía unos 80 metros.
De repente entró agua por todos lados. Bombeamos como locos, pero no podíamos sacarla. Bombearon gran cantidad de agua en una semana. El agua y el olor ahí abajo era increíble, era como estar en un pantano o algo así. Insoportable. Fuimos a las autoridades y confiamos en un oficial de alto rango. Les dijimos que había una rajadura en los caños de agua y lo repararon. La inundación paró. Pregunté si podían llevar una cámara de sonido, pero me dijeron que no había suficiente espacio. Pero les dije que necesitaba sonidos. Entonces obtuvimos el sonido del túnel. Durante la excavación, el mundo de afuera, de arriba, no existía. Y lo único que les tocó a los excavadores fue cuando Peter Fector intentó escapar y la policía de la frontera le disparó y lo mató. La bala entró así en la cabeza, fue con total intención. El gran drama de Fector era que la policía de Berlín no podía llegar hasta él. Perdió la vida enfrente de todo el mundo, como en un escenario, y eso es lo que le ocurrió. El túnel finalmente terminó en la base de este edificio en Berlín Oriental. El jueves 13 de septiembre hicieron la última inspección. El viernes, el novio de Ellen Sesta llegó a la ruta de Berlín Oriental, donde había lugares de reunión con refugiados. Mi trabajo era el de correo. Sin pensarlo dije que lo haría como si estuviera en una aventura. No se permitía filmar en ese tren. Entonces me bajé a una estación antes de la frontera. No tenía más contacto con ella. Nadie sabía que ella se estaba metiendo. Yo tenía mucho miedo de que algo le pasara. No había tiempo de reflexionar en lo que podía o no pasar. Era un trabajo. Hazlo y hazlo bien. Mientras la noche se movía a la zona vigilada, estaban entrando por la bodega número 7. Luego me llamaron. Pregunté si estaban seguros de que no era una falsa alarma. Dijeron que no. Solo podías ver el fondo del pozo. Y de repente, una mano que se acerca. Luego una persona. Y luego la persona se da vuelta. Ella estaba a mitad de camino y la escalera empezó a moverse, casi se cae. Y yo estaba en el borde de la base y no había nadie más para ayudarla. Yo pedí que me dieran la linterna. Entonces Klaus me la alcanzó y mantuve mi cámara en una mano y la linterna en la otra, y él se metió a ayudarla. Si la luz se hubiera caído, hubiéramos perdido la historia. Y yo lo hubiera matado en esa dramática noche. Filmamos a 26 personas yéndose y 31 saliendo el domingo, siendo un total de 59 personas. Fue fantástico, fue realmente fantástico.
Fue una gran sensación. Fue uno de los momentos más lindos de mi vida entera. De repente, todo en lo que había soñado se había hecho realidad. Estar envueltos en este tipo de historias noticiosas es algo que sucede si eres afortunado en algún momento de tu carrera. Te paras ahí como camarógrafo e intentas filmar todo. Fue muy conmovedor. Uno de los excavadores vio cómo su hija salía y luego su esposa. Él había escapado de Alemania Oriental un año atrás. Su mujer pasó 10 meses en una prisión comunista tratando de seguirlo. Y su segundo hijo nació en prisión. Esta noche levantó a su bebé. Fue un final triunfador y todo funcionó. Podíamos hacer. Al lado de los excavadores había un espacio para los camarógrafos que se apoyaban en sus espaldas. Empezaba a hacer mi trabajo de cámara y me metí en una responsabilidad muy grande. Todos estábamos muy asustados, pero cuando empezamos a trabajar creo que nos olvidamos y solo seguimos adelante haciendo lo que queríamos. Para el 6 de junio estaban excavando bajo la zona de los muertos. El trabajo se tornó más duro. Me pareció muy importante el hecho de filmar cómo fue este enorme trabajo. A pesar de que los jóvenes mecanizaron sus equipos cada vez más, sus máquinas básicas eran las manos. A medida que pasó el tiempo, estuvimos mejor, porque estábamos mejor equipados. Luego descubrimos que en el frente no había más oxígeno. Y no puedes respirar sin aire fresco, es como respirar en una bolsa. Después de hacerlo 20 o 40 veces te cansas y te duele la cabeza. Compraron un compresor, instalaron tubos y aire del oeste corría bajo el muro hacia Berlín Oriental. Finalmente llenaron todo el basamento con polvo porque cavaron demasiado polvo. En este momento el túnel medía unos 80 metros. De repente entró agua por todos lados. Bombeamos como locos, pero no podíamos sacarla. Bombearon gran cantidad de agua en una semana. El agua y el olor ahí abajo era increíble, era como estar en un pantano o algo así. Insoportable. Fuimos a las autoridades y confiamos en un oficial de alto rango. Les dijimos que había una rajadura en los caños de agua y lo repararon. La inundación paró. Pregunté si podían llevar una cámara de sonido, pero me dijeron que no había suficiente espacio. Pero les dije que necesitaba sonidos. Entonces, obtuvimos el sonido del túnel. Durante la excavación, el mundo de afuera, de arriba, no existía. Y lo único que les tocó a los excavadores fue cuando Peter Fector intentó escapar. Aire fresco, es como respirar en una bolsa. Después de hacerlo 20 o 40 veces te cansas y te duele la cabeza. Compraron un compresor, instalaron tubos y aire del oeste corría bajo el muro hacia Berlín Oriental. Finalmente llenaron todo el basamento con polvo porque cavaron demasiado polvo. En este momento el túnel medía unos 80 metros. De repente entró agua por todos lados. Bombeamos como locos, pero no podíamos sacarla. Bombearon gran cantidad de agua en una semana.
El agua y el olor ahí abajo era increíble, era como estar en un pantano o algo así. Insoportable. Fuimos a las autoridades y confiamos en un oficial de alto rango. Les dijimos que había una rajadura en los caños de agua y lo repararon. La inundación paró. Pregunté si podían llevar una cámara de sonido, pero me dijeron que no había suficiente espacio. Pero les dije que necesitaba sonidos. Entonces, obtuvimos el sonido del túnel. Durante la excavación, el mundo de afuera, de arriba, no existía. Y lo único que les tocó a los excavadores fue cuando Peter Fector intentó escapar y la policía de la frontera le disparó y lo mató. La bala entró así en la cabeza, fue con total intención. El gran drama de Fector era que la policía de Berlín no podía llegar hasta él. Perdió la vida enfrente de todo el mundo, como en un escenario, y eso es lo que le ocurrió. El túnel finalmente terminó en la base de este edificio en Berlín Oriental. El jueves 13 de septiembre hicieron la última inspección. El viernes, el novio de Ellen Sesta llegó a la ruta de Berlín Oriental, donde había lugares de reunión con refugiados. Mi trabajo era el de correo. Sin pensarlo dije que lo haría como si estuviera en una aventura. No se permitía filmar en ese tren. Entonces, donde había lugares de reunión con refugiados. Mi trabajo era el de correo. Sin pensarlo dije que lo haría como si estuviera en una aventura. no se permitía filmar en ese tren. Entonces me bajé a una estación antes de la frontera. No tenía más contacto con ella. Nadie sabía que ella se estaba metiendo. Yo tenía mucho miedo de que algo le pasara. No había tiempo de reflexionar en lo que podía o no pasar. Era un trabajo. Hazlo y hazlo bien. Mientras la noche se movía a la zona vigilada, estaban entrando por la bodega número 7. Luego me llamaron. Pregunté si estaban seguros de que no era una falsa alarma. Dijeron que no. Solo podías ver el fondo del pozo. Y de repente, una mano que se acerca. Luego una persona. Y luego la persona se da vuelta. Ella estaba a mitad de camino y la escalera empezó a moverse, casi se cae. Y yo estaba en el borde de la base y no había nadie más para ayudarla. Yo pedí que me dieran la linterna. Entonces Klaus me la alcanzó y mantuve mi cámara en una mano y la linterna en la otra, y él se metió a ayudarla. Si la luz se hubiera caído, hubiéramos perdido la historia. Y yo lo hubiera matado en esa dramática noche. Filmamos a 26 personas yéndose y 31 saliendo el domingo, siendo un total de 59 personas.
Fue fantástico, fue realmente fantástico. Fue una gran sensación. Fue uno de los momentos más lindos de mi vida entera.